porque el Señor está obrando en su corazón, aunque usted no se haya dado cuenta. Porque todo aquel que escucha la palabra de Dios es porque Dios en su misericordia quiere que llegue hasta nosotros su verdad. Él es el que trae su palabra, Él es el que nos atrae hacia Él. Así que quiero invitarle a que incline su rostro un momento y cierre sus ojitos y ahí pueda darle gracias a Dios. Porque si usted está deseando entender los caminos de Dios, es Dios quien está poniendo eso en su corazón. Y pídale al Señor, Señor, enséñame tu palabra, ábreme los ojos, abre mi entendimiento. Padre, oramos en el nombre de Jesús, queriendo entender tu palabra y queriendo ser guiados por ti. Oramos, Señor, por tu gracia y por tu misericordia que nunca falla, porque tú permaneces siempre fiel. Señor, te pido que avives esa obra que comenzaste un día en nuestros corazones, Dios, atrayéndonos hacia ti, y que el día de hoy podamos ser renovados, Señor, realmente llenos, Señor, llenos de ti, de tu palabra, Dios, y podamos salir de este lugar cambiados, diferentes, Señor, diferentes de cómo entramos, porque hemos escuchado tu voz y porque tu voz nos ha traído vida. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Dame de tu gracia, dame de tu sabiduría, ayúdame a exponer tu palabra, Señor. Sabes que nada soy, Señor, y que en tu gracia, Dios, he podido predicar tu palabra, pero no en mi habilidad, sino en tu misericordia. Por esto ruego a ti, tu misericordia, una vez más, para que me ayudes a exponer tu palabra conforme a tu verdad, guiado por tu Espíritu Santo, para glorificar el nombre de Jesús. En Él oramos. Amén. Tome su Biblia y ábrala en Mateo capítulo 16. Como bien lo sabe, nosotros predicamos, vamos enseñando de manera consecutiva un libro de la Biblia, avanzando versículo a versículo. Y llevamos hartos domingos hablando de este capítulo 16 y estamos llegando al final del mismo. El día de hoy nos vamos a centrar en los últimos 2 versículos, pero es necesario hacer un breve resumen antes de comenzar a ahondar acerca de estos 2 versículos. Este capítulo 16, especialmente la segunda parte, tiene una revelación muy importante y define primeramente quién es Jesús y luego define también quién es o qué es un verdadero cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos seguidores de Cristo hay en este lugar? Bueno, estos versículos son muy importantes que prestemos atención. Lo primero que hace Jesús es preguntarle a sus discípulos, ¿quién dicen que la gente que soy yo? Y luego le pregunta a sus propios discípulos, ¿pero ustedes quién dicen que soy? A definir quién era Él. Y tenemos la declaración maravillosa del apóstol Pedro que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Primer hombre que entiende con todo su corazón que Jesús de Nazaret no era un profeta más, no era un enviado más, no era un simple maestro, sino que era el ungido, el Mesías, aquel esperado por los siglos, aquel que vendría de parte de Dios y hablaría las palabras de Dios. Pedro reconoce y declara esto, y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Se acuerda aquellas predicaciones que estuvimos estudiando estas palabras? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La declaración del apóstol Pedro no fue una declaración humana, sino una declaración, digámoslo así, divina, en el sentido de que Dios había querido que Pedro entendiera quién era realmente Jesús. Pero luego Jesús continúa con esta revelación y comienza, recuerde, a hablar sobre cuál era su destino como Mesías, cuál era su camino, qué es lo que tenía que hacer. Y él empieza a decirles, yo necesito ir a Jerusalén, voy a ir a Jerusalén y voy a padecer mucho de los principales autoridades, de los ancianos, del Sanedrín, y aún me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Este mismo Pedro, sin entender por qué Jesús estaba diciendo eso, por qué si él era el Mesías iba a ir a una muerte tan terrible, se trata de oponer y se pone en el camino y le dice, no, nunca tal te acontezca, no te pase jamás esto. Y recuerda lo que dijo Jesús. Le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y entonces
Jesús empieza a declarar lo que es un verdadero cristiano, a definir, mejor dicho, lo que es un verdadero seguidor de Cristo. Y quisiera que, si bien ya lo analizamos, ya lo conversamos domingos anteriores, para que entendamos los versículos que vamos a analizar el día de hoy, podamos leerlos juntos. Abra su Biblia en Mateo capítulo 16. Dice la palabra de Dios, del 24 en adelante, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguien quiere ser cristiano, si alguien realmente quiere ser seguidor de Jesucristo, esta es la definición. Tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Permítame orar una vez más. Señor, tenemos tu palabra frente a nosotros y queremos ser por ella iluminados. Yo te pido, Señor, que abras nuestros ojos para poder mirar la hermosura de tu ley, y abras nuestros oídos para que podamos recibirla y entenderla. Señor, queremos saber cómo caminar, verdaderamente no guiados por nuestro entendimiento o nuestro pensamiento, sino por tu palabra y tu verdad, por la revelación que tu Espíritu Santo nos permite entender. Lo pedimos, Señor, porque necesitamos de esta gracia que solamente tú nos puedes dar para saber cómo caminar en esta vida. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús entonces dice que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de él, en el Evangelio según San Marcos dice, y por causa del Evangelio, por causa de haber creído en esta gran noticia, la hallará. Debemos recordar que Jesús es judío. Y los discípulos también eran judíos. Y eso que parece obvio es un contexto importante que no debemos olvidar a la hora de hablar estas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el pueblo judío nació o se formó en torno a una promesa, a una esperanza de que algún día vendría un libertador, vendría un Mesías. Era una esperanza no solamente, digámoslo así, religiosa, sino era una esperanza nacional. Todo el país, toda una nación tenía puesta su esperanza en que un día vendría el Mesías y los liberaría de todas sus congojas. Una nación que ha sufrido y que había sufrido hasta ese punto tremendamente, había sufrido exilios, había sufrido persecuciones y estaba ahora bajo opresión del Imperio Romano. Ellos tenían puesta su esperanza en la aparición de ese Mesías. Los discípulos, como judíos, ahora abren sus ojos, ven a Jesús de Nazaret y entienden que Él es el Mesías, que Él es el que estaba prometido. Pero lo que no entienden ahora es por qué ese Mesías, si ahora por fin lo habían encontrado, por fin estaba en medio de ellos, le decía que Él tenía que ir a una cruz y morir. ¿Por qué el Mesías, tan esperado que los iba a llevar a la gloria, les estaba hablando de que le era necesario ir a Jerusalén y padecer de las autoridades? Quisiera que se pongan los zapatos de estos discípulos un momento. Ellos están en shock. Por fin han encontrado al Mesías. Lo están viendo con sus ojos, pero el Mesías le dice que es necesario que Él tome una cruz, que Él tome una muerte cruel. La cruz, recuerde, significa vergüenza y muerte. Eso significa la cruz. Nosotros en nuestra sociedad cambiamos el sentido de la cruz, y cuando alguien tiene, no sé qué sé yo, una enfermedad,
o un hijo medio porfiado, o qué sé yo, un mal trabajo, dice, bueno, esta es la cruz que me tocó cargar. Como que alguna circunstancia que le tocó vivir, eso es la cruz. Pero las palabras de Jesús no se refieren a alguna circunstancia que nos incomode o que nos haga la vida más difícil. Jesús se refiere a tomar un camino en el cual en este mundo recibiría vergüenza y aún muerte, pero el camino que llevaría a una vida gloriosa y eterna. Porque Jesús dijo que después de esa muerte, Él resucitaría, al tercer día volvería a la vida. Pero sus discípulos, insisto, como judíos no podían entender, les costaba entender por qué Jesús estaba diciendo estas palabras. Y antes que lograran entender lo que Jesús estaba diciendo, Jesús ahora se vuelve hacia ellos y les dice, si ustedes me quieren seguir, ustedes también tienen que tomar su cruz cada día y seguirme. Se la pone más difícil. O sea, no solo el Mesías iba a ir a la cruz, sino que los que seguían al Mesías también tenían que ir a esa cruz. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús es el dador de la vida. Seguir a Cristo es encontrar la vida. Pero seguir a Cristo en esta etapa significa perder para ganar. Así como Jesús entregaría su vida para cumplir la voluntad de Dios, logrando la victoria eterna sobre el pecado y recibiendo gloria más elevada, así también quienes han de seguirle deben entregarse a sí mismos para seguir la voluntad de Dios y recibir como recompensa la vida eterna. Es cierto, Jesús es el Mesías. La declaración de Pedro no fue errada, no se equivocó Pedro al decir, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías esperado. Es verdad. Pero en esta etapa el Mesías no había de manifestarse como el Rey glorioso, no había de manifestarse todavía como el Rey que iba a gobernar sobre todas las naciones, sino que se iba a manifestar como un siervo, como un humilde cordero llevado al matadero. Así se iba a manifestar. Y los discípulos no lo entendían o no lo podían entender todavía. Si ya estaba aquí el Mesías, entonces vamos a reinar, vamos a gobernar sobre todo. El rey llegó. Eso estaba en la mente de un judío. Por fin está aquí el rey que nos hará reinar sobre toda la tierra. Pero el rey les dice, no, ahora me es necesario ir a Jerusalén y morir. Y si ustedes quieren seguirme, ustedes también deben tomar su cruz y seguirme. La predicación del día de hoy lleva por título la recompensa diferida. ¿Sabe lo que es una recompensa diferida? Es cuando a usted le dicen, mire, es lo que usted recibe todos los meses a fin de mes. La recompensa de su trabajo. Significa que a usted le prometen un pago por su labor. Y usted realiza esa labor y la realiza sin recibir nada. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llega fin de mes y usted recibe el pago por su labor. Una recompensa diferida es lo que Jesús está diciendo en estas palabras que habían de recibir aquellos que creyeran en Él. ¿Por qué? Porque el versículo 27 dice que Él daría pago a cada uno según su obra. Pero ahora, en este momento, ahora cuando Él ya se manifestó, ahora cuando Pedro ya declaró que era el Mesías, no, sino en una segunda etapa. En una segunda etapa. En esta primera etapa era necesario tomar la cruz y seguir al Mesías. Mire, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los discípulos querían que esto sucediera inmediatamente, que toda la tierra, que el imperio romano, que todo el mundo inmediatamente se arrodillara y inmediatamente reconociera, así como ellos estaban reconociendo a Jesús como el Mesías. Me imagino la mente de los discípulos entendiendo que Jesús era el que había sido prometido, queriendo llevarlo ya rápidamente. Vamos, pongámoslo como rey y que todos lo vean. Sin embargo, Jesús dice, no, es necesario ir a Jerusalén, es necesario humillarme, es necesario morir en una cruz, porque esta es la voluntad del Padre, que yo ponga mi vida por los míos, por los que he de rescatar. Pero luego de esa humillación, como dice Filipenses, cuando Jesús se hizo obediente hasta la muerte, luego de esa muerte de cruz, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, no solamente de los que están en la tierra, sino también de los que están en los cielos. No solamente del tiempo del primer siglo, sino de todos los siglos. No solamente de los humanos, sino de toda la creación. Todo se rinda ante el nombre de Jesús. Ahora bien, el que Jesús, el Mesías, en esta etapa se humillara, no significaba que Él dejaba de ser rey. No, Él sigue siendo rey y vendrá un tiempo en el cual se manifestará ya no como un siervo sufriente, sino en la gloria de su Padre. ¿Qué es lo que dice el versículo 27? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Jesús le está diciendo, este es el tiempo en el cual yo me voy a humillar, le dice a sus discípulos, haciendo la voluntad del Padre, muriendo en una cruz. Pero vendrá otro tiempo en el cual vendré y me manifestaré en la gloria de mi Padre. Ese día glorioso vendrá y no se tardará. Así como la promesa y el tiempo de la primera venida se cumplió, tal como la profecía lo anunció, así también esta segunda venida se va a cumplir, pero ya no con un niño en un pesebre, mi hermano, sino como un rey en un caballo blanco, con una espada desenfundada, como rey glorioso. Ya no solo será reconocido por un grupo de pastores que estaban ahí cuidando sus ovejitas y unos ángeles le dijeron, ha nacido el rey de Israel. No solo será reconocido por un grupo de pescadores que tuvieron la oportunidad de verle, sino que dice la Biblia que todo ojo le verá. Toda lengua confesará que Él es el Señor. No solamente un Pedro dirá, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino que vendrá un tiempo en el cual toda la tierra declarará que Jesús es el Señor. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino y del furor de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Los discípulos luego comprenderían lo que ahora no podían entender. Este era el tiempo de la humillación, no el de la exaltación. Pero era necesaria la humillación de la cruz para poder después
ser exaltado a lo sumo. Los discípulos luego comprenderían que el Mesías vendría otra vez, pero como decía, ya no como un siervo, sino como el Rey de Reyes, es decir, para reinar sobre toda lengua, sobre toda nación y someter a todos sus enemigos. Ellos en ese minuto no lo entendían y seamos honestos, nosotros tampoco lo entenderíamos. Para nosotros también sería difícil. Estaban por fin entendiendo que Jesús no era simplemente un hombre que hacía milagros, que Jesús no era simplemente un hombre bueno y un maestro ejemplar. Jesús era el Hijo de Dios, de naturaleza divina. Pero no era el tiempo en que Jesús se manifestara como lo que Él es, el Rey del universo. Pero poco a poco los discípulos irían entendiendo e irían creyendo. El Señor iba a trabajar en ellos y se lo iba a decir una y otra vez, de distintas maneras. Poco a poco iban a ir entendiendo que las palabras de Jesús eran ciertas y que vendría un día en que Él se iba a manifestar en la gloria del Padre con sus ángeles, en que Él vendrá con gloria y majestad. Esto, como le digo, fue quedando grabado cada vez más en el corazón de los discípulos. Les costó entenderlo, y qué bueno que les costó, porque a nosotros también nos cuesta. Dice la Biblia que cuando Jesús resucitó, ellos quedaron con sus ojos pegados al cielo, viendo cómo Jesús era alzado al cielo. Pero aparecieron dos ángeles a su lado, a los lados de estos hombres, de estos discípulos, y le dijeron lo siguiente. Hechos capítulo 1, versículo 11 dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces los discípulos empezaron ahora a caminar en esperanza y en fe. Empezaron a entender que su Señor vendría. Esta certeza de que Jesús vendría en su gloria y con premio a todos los que sufrieran por su causa, les hacía menospreciar los sufrimientos y las adversidades que podían enfrentar en esta vida. Pablo dice lo siguiente en 2 Corintios 4:16: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los discípulos empezaron a entender que este no era el tiempo de su exaltación tampoco, que no era el tiempo de su vida, de ellos estar reinando, de ellos estar gobernando sobre todo, sino que era el tiempo de ellos ahora ser humillados, de ellos ahora padecer, de ellos sufrir, pero sabían que vendría el tiempo en el cual su Señor vendría con galardón para cada uno de los que habían sufrido por causa del Evangelio. Entonces ellos soportaban la lucha, soportaban la aflicción. Ellos fueron perseguidos, perdieron sus casas, fueron asesinados, perdieron su familia por causa de Cristo. ¿Pero por qué lo soportaban? Porque sabían que el que prometió es fiel y verdadero. Habían visto a su Señor humillarse hasta lo sumo y haber sido exaltado hasta los cielos. Y ellos confiaban en que Jesús había prometido que Él vendría con retribución, con pago para todos los que confiaran en Él, a todos los que también, así como Él, tomaran su cruz cada día y le siguieran. Porque el Hijo del Hombre, versículo 27 de Mateo, capítulo 16, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esta última frase no nos debe confundir. Estas palabras que dice Jesús que pagará a cada uno conforme a sus obras, no está avalando que la salvación es por obras, por mérito. No nos confundamos. Eso podría parecer a primera vista. Si uno lee solamente estas palabras y dice, mire, aquí dice claramente que Dios va a pagar a cada uno según su obra. Entonces, la salvación depende de mí, depende de mi esfuerzo. Al contrario, mi hermano, este versículo refuerza la verdad de que la salvación es únicamente por medio de la fe.
que es un regalo de Dios que Él nos da por fe. Y déjeme explicárselo. Ellos no estaban viendo en ese momento a Jesús como un rey glorioso. Ellos no estaban viendo a Jesús viniendo en su gloria. ¿Cómo lo estaban viendo? Lo estaban viendo como un judío más, lo estaban viendo como un hombre más, y peor aún, un hombre que iba a la cruz, un hombre que iba a morir. Entonces, ellos tenían que creer que ese hombre realmente era quien dijo ser, el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos no estaban viendo a Jesús, insisto, viniendo en la gloria ya, sino al contrario, como un siervo obediente y sumiso. Ellos debían creer en su palabra, debían creer que Él volvería después en gloria con retribución a quienes habían creído en Él y por tanto habían tomado su cruz y le habían seguido. Las obras entonces no son otra cosa sino la cara visible de la fe. Las obras son la expresión de la fe. El que creyera en las palabras de Jesús tomaría su cruz y le seguiría. Sufriría por el evangelio si fuera necesario, porque creyó en esa promesa, que un día Él volvería con retribución para los que habían seguido su camino. Iba a recibir galardón todo aquel que iba a caminar en pos de Cristo, aun a pesar de la adversidad, aun a pesar de las dificultades. Esto es lo que este pasaje llama obra. Santiago lo explica mejor que yo. Dice Santiago capítulo 2, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Debemos tener sumo cuidado en este punto. Cuando hablamos de obra no hablamos de acciones que nos hacen ganar mérito o alabanza, como un Boy Scout que por ayudar a un anciano gana una medalla. Cuando Santiago dice mostrar su fe por sus obras, no está pensando en mostrar cuántos asilos de ancianos él había levantado, cuánta gente pobre había alimentado o cuánto dinero él había dado para mejorar el mundo. Cuando Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, está pensando en una vida de santidad. Está pensando en hechos que demuestran que un alma está siendo gobernada por el Espíritu Santo y por tanto está caminando en santidad, santificándose cada día. Cuando Santiago dice mostrar en su propia vida, con sus obras, la fe que él tiene, Santiago fue conocido como el discípulo de las rodillas de camello. ¿Sabe por qué le decían así? Pasaba tantas horas orando. La artrosis que tenía en sus rodillas era tan grotesca por las horas que llevaba orando que sus rodillas eran similares a las rodillas de un camello. Esas eran las obras de este hombre. Las obras de este hombre era una vida de oración. Las obras de este hombre era una vida de confiar en la promesa de Dios, de seguirle y de creer en aquel que había dicho, yo vendré con pago para todo aquel que cree. Muéstrame tu fe sin tus obras, dice Santiago, y yo te mostraré mi fe por mis obras, te mostraré mi fe por mi vida, te mostraré mi fe por la manera en que camino, por la manera en que me muevo, por la manera en que vivo, por la manera en que me relaciono con los demás. Porque espero algún día ver a mi Señor. Porque confío que algún día veré a mi Señor cara a cara. Y entonces recibiré el premio, la retribución que estoy esperando. Las obras que demuestran nuestra fe son las de una vida que se santifica, que espera en esa segunda venida y se manifiesta en su manera de hablar, en su manera de enfrentar las dificultades, en su manera de relacionarse con sus pares, con las autoridades, con los enemigos, etc. En definitiva, la obra que evidencia la fe es el actuar de una vida que cree en Jesús como Señor y Salvador y que toma su cruz cada día y le sigue.
que vive conforme a la enseñanza de su maestro y no conforme a su propia voluntad. Seguir a Jesús significará en muchas ocasiones recibir burlas, desprecio y aún odio de los demás. Significará tener que humillarse muchas veces. Significará tener que perdonar al que me ofende, tener que orar por el que me trata mal. Significará pagar bien por mal, como nuestro Señor y nuestro Maestro lo hizo. Es decir, mi hermano, va a significar vergüenza y muerte, pero que tendrá como resultado verdadera vida. No pondrá su confianza en sí mismo, sino en Cristo en todos sus caminos. No confiará en su propia justicia, sino en la gracia de Dios. Quien viva así estará mostrando su fe por sus obras. Quien viva de esta manera, sus obras hablarán de su fe. Jesús recompensará a cada uno según sus obras, no porque dará vida eterna a quien se la gane, sino porque los que creen en Él tomarán su cruz cada día y le seguirán, demostrando que han creído que Él es el Mesías y por eso le siguen. Versículo 28 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Este es un versículo difícil de interpretar y algo controversial. Es el último versículo que nos corresponde analizar el día de hoy, el final del capítulo 16. Porque a primera vista se entiende como que Jesús está diciendo que algunos de los que estaban ahí en ese momento con Él iban a permanecer vivos hasta su segunda venida. Eso es lo que parece, ¿cierto? Cuando uno lo lee, se imagina eso. Que Jesús está diciendo que algunos de ellos no iban a morir, sino que iban a ver a Jesús viniendo en la gloria del Padre. Pero claramente esto no sucedió. Jesús aún no ha vuelto. Vendrá, pero aún no ha vuelto. Y sus discípulos ya partieron hace muchos años atrás. ¿Cómo interpretamos este pasaje entonces? Bueno, las interpretaciones de este versículo son variadas, pero déjeme compartirle la que yo creo es la más acertada y que tiene relación directa tanto con lo que estamos diciendo como con lo que va a suceder en los versículos posteriores. Es decir, la transfiguración, que es lo que vamos a conversar la próxima semana. Según un comentarista bíblico, William Hendrickson, el versículo debe traducirse en su parte final como cuando vean al Hijo del Hombre viniendo en su dignidad real. Es decir, verle no como judío común, que luego sufriría una muerte atroz, sino que algunos de los que estaban ahí verían a Jesús como el Rey glorioso, como el glorioso Señor de señores y Rey de reyes, antes de morir. Y eso sucedería en el monte de la transfiguración, porque 3 de los que estaban ahí ese día iban a ver a Jesús resplandecer más que la luz del sol. Y Juan, el apóstol, posteriormente en el Apocalipsis, iba a ver a Jesús volviendo en una visión, lo iba a ver volviendo en su gloria antes de morir. Entonces, lo más probable es que Jesús estaba refiriéndose a que algunos de los que estaban ahí antes de morir, iban a poder ver a Jesús en su gloria como Rey. Pero fuera que pudieran verle o no, debían creer. Debían creer que Él era. Y debían seguirle. Y debían confiar en su palabra. No todos iban a tener el privilegio de ver con sus propios ojos que lo que Jesús estaba diciendo era verdad. Pero independiente de si lo vieran o no lo vieran, debían creer y caminar en fe. Eso tenían que hacer los discípulos. Bueno, ¿cómo aplicamos esto que estoy diciendo a nuestra propia vida? Como lo decíamos al principio, los discípulos acaban de recibir la revelación celestial de que el Mesías estaba ahí con ellos. Acababan de comprender con todo su corazón que el Mesías es Jesús, su Maestro. Sin embargo, enseguida escuchan que el Mesías no habría de manifestarse ahora como el Rey glorioso, libertador que ellos esperaban, sino que se iba a manifestar como un siervo sufriente. Y más aún, los que le seguían tenían que ir por la misma senda, por el mismo camino. No era el tiempo de ellos ser puestos por gobernadores,
por personas importantes, ni era el tiempo de que ellos se acomodaran y estuvieran bien, sino que era el tiempo de tomar el mismo camino, tomar la misma cruz y seguirle. Así también, todo cristiano, al conocer a Cristo, puede entender con todo su corazón que Jesús es verdaderamente el Salvador del mundo. Todos nosotros lo sabemos y por eso le buscamos y por eso estamos aquí. Porque Él un día llegó a nuestra vida y pudimos ver con claridad que Él era lo que nosotros necesitábamos, que Él era lo que nosotros buscábamos y Él es lo que el mundo necesita. Que Él es el Señor, que Él es el Rey, que Él es el único digno de alabanza, el único digno de adoración, que Él es realmente majestuoso, que todos los otros dioses y toda otra adoración es falsa y no sirve de nada, que el único que merece alabanza y gloria es Jesús. Cuando nosotros llegamos a Cristo, eso pasa en nuestro corazón y nos queremos rendir y queremos que todos entiendan y miramos a nuestro alrededor y queremos que todos vean lo que nosotros estamos viendo. Que Jesús es el Señor, Él es y llegó por fin. Está aquí y queremos que toda nuestra familia lo entienda y lo comprenda. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nos encontramos con que no es el tiempo en que Jesús se manifieste en nuestro alrededor, en nuestro vecino, en nuestra amiga, como se ha manifestado en nosotros, como nosotros lo hemos visto y lo hemos entendido. ¿Eso quiere decir que Jesús deja de ser rey? ¿Deja de ser el Señor? No, Él sigue siendo Rey y sigue siendo Señor y sigue siendo digno de gloria y de alabanza. Muchas veces comenzamos a entender que Dios es verdadero y poderoso y nos llenamos de gozo y paz en nuestro interior. Pero luego al caminar empezamos a ver que hay una lucha que tenemos que dar en este mundo, que hay una batalla que tenemos que dar en este mundo. Y algunos cristianos creen que ahora que están en Cristo, todo tiene que ser glorioso desde un punto de vista terrenal, es decir, ahora entonces van a tener la casa nueva, ahora voy a tener un auto último modelo, ahora voy a tener un ascenso en el trabajo y todo será perfecto. Mi familia, mi casa, todo andará perfecto. Pero se encuentran con que las cosas no andan así, sino que a veces todo lo contrario. A veces hay dificultades en el caminar, aún más duras que antes de conocer a Cristo, aún más duras que antes que venir a Cristo, y se confunden y no entienden lo que pasa. Más aún cuando ven en internet a mentirosos y engañadores que le prometen prosperidad si pactan con Dios, o que si están sufriendo o padeciendo alguna enfermedad es porque ellos están sin cobertura espiritual. Entonces, para salir de esa condición, dicen estos falsos maestros, debe usted venir, unirse a mi iglesia y darme su diezmo, y entonces va a tener protección espiritual especial y ya no va a sufrir. Soy cristiano, me tiene que ir bien. Soy cristiano, he conocido al Señor, entonces ahora todo debe ser glorioso y maravilloso. Algunos dicen que un cristiano no puede estar enfermo. Si Cristo está en él y el Señor es Rey de gloria y el Señor es glorioso y Él sanó todas nuestras dolencias y nuestras enfermedades, entonces ¿cómo puede estar enfermo ese cristiano? Debe estar en pecado. Pero mi hermano, este no es el tiempo de reinar. Este no es el tiempo de nosotros tomar aquella recompensa que el Señor nos dará a su debido tiempo. Este es el tiempo de demostrar con nuestra fe, con nuestras obras que creemos en Él. Y de en medio de las dificultades, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, demostrar que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Y de caminar en fe. Y a su tiempo Él vendrá y nos dará la recompensa. Porque Él no va a fallar. Él no es mentiroso. Él no es hombre para mentir, dice la palabra de Dios. No es como nosotros, que prometemos algo, pero después cambiamos de opinión. Él pagará a cada uno según su obra. Es decir, según el testimonio que cada uno ha dado en su vida, en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, en medio de los problemas. Hemos creído en Él. Hemos creído que Él es nuestra ayuda. Entonces, cuando tengamos dificultades económicas, en vez de robar y engañar, cuando nos vemos en aprietos económicos, doblamos nuestras rodillas
y buscamos trabajo confiando en que el Señor nos va a proveer. Ordenamos nuestra vida conforme a su palabra, porque confiamos en Él. Entonces esa obra va a dar testimonio. Y a lo mejor el Señor no le pague con un trabajo aquí en la tierra, pero sí le va a pagar cuando Él venga en su gloria. Y le va a decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si estamos afligidos, no vamos al alcohol para encontrar alivio, sino a nuestras rodillas para encontrar refugio en Dios. Y eso habla de nuestra fe. Los falsos profetas prometen vivir ahora tu mejor vida, ahora vivir como rey. Pero mi hermano, este no es el tiempo de la exaltación, sino de la humillación. Este no es el tiempo de vivir como reyes. Este es el tiempo de tomar la cruz y caminar en fe, confiando que un día glorioso vendrá y ahí nuestro Señor enjugará toda lágrima y nos dará el premio de nuestra fe, demostrada en una vida de santidad y obediencia a Dios, aún en medio de la dificultad. Nosotros esperamos por la recompensa diferida, es decir, no la que obtenemos en esta vida, sino la que Cristo nos traerá cuando Él vuelva en su gloria. Vivimos en fe, morimos a nuestra carne y al mundo, porque confiamos en que un día Cristo nos dará algo mucho mejor que lo que el mundo nos puede dar. Nos bautizamos en el nombre de Jesús porque creemos que así como somos sumergidos y levantados del agua, un día seremos sepultados, ¿cierto? Pero Cristo vendrá y nos levantará de la muerte. Llevamos una vida de oración, entregándole a Él todo afán y toda ansiedad, porque creemos que Él nos escucha. Seguimos sus mandamientos, viviendo no según la corriente de este mundo, ni según los deseos de nuestra carne, sino buscando vivir conforme a la palabra de Dios, porque confiamos que su palabra es buena, agradable y perfecta. Así es su voluntad. Servimos a otros, no porque nos agrade a nosotros mismos, no porque nos aplaudan o para subir una historia a las redes sociales de cuán buenos somos, sino porque Jesús, nuestro Señor, sirvió a otros y creemos en Él como Maestro. Y mortificamos la carne porque creemos que el que siembra para su carne cosechará muerte, como dice la Biblia, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Por último, debemos decir que en algunos momentos de nuestro andar cristiano, Dios en su amor y misericordia nos permitirá ver su gloria en ciertos momentos. Este es el verdadero camino del cristiano. Hay algunos que dicen que el cristiano vive siempre en un camino de gloria, como caminando entre rosas. Y que todo perfecto. Que nunca se tiene que enfermar, que nunca tiene que estar triste, nunca tiene que estar afligido. No, mi hermano, esa no es la verdad del cristiano. La verdad del cristiano, como ya dijimos, es que en medio de esas circunstancias, Él levanta sus ojos a los montes y dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Y en medio del valle de sombra y de muerte, no teme mal alguno, porque la vara y el cayado del Señor le infunden aliento, porque su palabra lo corrige y lo endereza. Pero ¿sabe qué? En este caminar cristiano tampoco será todo sufrimiento. Van a haber momentos gloriosos en los cuales el Señor nos permitirá ver parte de esa gloria que vendrá. Van a haber momentos en su caminar en el cual usted va a poder contemplar con mayor claridad lo que está por venir, el premio que se nos dará. Nos permitirá ver su gloria en este tiempo. No todo será aflicción, habrá también momentos de gozo extraordinario como anticipo de lo que será cuando estemos con Él, para que seamos fortalecidos y sigamos avanzando en fe. Pero sea que Él nos permita ver parte de esa gloria o que no la veamos, así como algunos de sus discípulos pudieron ver antes de morir a Jesús como Rey y otros no, sea que tengamos o no tengamos esa oportunidad, debemos caminar en fe.
Debemos seguir adelante. ¿Por qué? Porque un día el Señor vendrá y dará su pago a cada uno según su obra. Él es justo, Él es bueno y Él es fiel. Por lo tanto, no debemos buscar la recompensa terrenal, sino la que Cristo nos dará cuando Él venga en la gloria de su Padre con sus ángeles. Este es el caminar del verdadero cristiano. Como le dije, no solamente en esta declaración que Pedro hace de que Jesús es el Mesías, se define quién es Cristo, sino también se define quiénes son los verdaderos cristianos. Un verdadero seguidor de Cristo es esto que hemos compartido. Es una piedra que ha sido transformada, que ha sido cambiada y que ha sido hecha una piedra viva y ha sido puesta en un edificio santo en el cual Dios habita y en el cual Dios habitará por la eternidad. Así que damos gracias al Señor porque Él nos tiene en medio de su pueblo, para que creamos en su palabra y en su promesa, para que no nos confundamos y no nos mareemos con las falsas promesas de aquellos que dicen que aquí vamos a tener nuestra recompensa, que aquí vamos a tener nuestra mejor vida, que aquí vamos a ver todo lo glorioso. Hermano, el profeta dijo: aunque la higuera no florezca, aunque no haya ovejas en la majada, aunque el fruto de la vid escasee, aunque no haya nada, con todo yo me gozaré, me deleitaré en Jehová el Señor. Aunque en esta vida no veamos, nuestro corazón se deleita en el Señor y confiamos en que un día se deleitará completamente. Yo no sé si usted ha tomado el camino, si usted ya está caminando en pos de Cristo, pero si no lo ha hecho aún, yo le invito a hacerlo. No solo porque hallará descanso, porque Jesús lo promete. Vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Sí, el Señor nos da descanso. No sé si usted ha tomado el camino, si ha comenzado a seguir a Cristo. A lo mejor lleva mucho tiempo en la iglesia, pero eso no significa que usted esté siguiendo a Cristo. No es lo mismo. No es lo mismo venir a una iglesia que seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa, en primer lugar, reconocerle a Él como el Mesías, como el Señor, como el Maestro, como el Rey de su corazón. Y seguir a Cristo significa, en segundo lugar, tomar su propia cruz y seguir a Cristo. Que cada día usted prefiera morir a este mundo, prefiera morir a las invitaciones de este mundo por seguir a Jesucristo, aunque eso le cueste vergüenza, aunque eso le cueste el rechazo de los demás. Pero porque ha creído que Jesús un día vendrá y le va a galardonear, le va a dar el premio. Lo maravilloso es que Él siempre nos da anticipos y nos hace sentir su presencia y nos hace sentir su compañía con nosotros. Y cuando estamos en aflicción, Él viene y nos consuela. Él viene y nos conforta y nos renueva para que sigamos avanzando, para que no nos desviemos, para que no desmayemos. Sí, como cristianos pasamos aflicciones, pero Él nunca nos deja, Él nunca nos abandona, sino que Él viene y nos fortalece para que no dejemos de caminar. Y como el apóstol Pablo dijo, una cosa hago, prosigo a la meta, sigo adelante para recibir aquel premio. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo? Dice: yo sé que mi Señor fiel me dará el premio, el galardón. Yo he peleado la batalla. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 en adelante, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Qué maravilloso es este versículo, porque me da a mí ese gozo y esa paz
de saber que Dios también me va a dar a mí, juez justo, una corona de justicia, una corona que dice varón justo, mujer justa, justificados por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué otro galardón puedo esperar yo? ¿Qué otro galardón puede buscar usted? ¿Hay un galardón más grande que ese? ¿Hay algo en la tierra más maravilloso que ese galardón? ¿Hay algo que pueda compararse con lo cual yo lo pueda cambiar? ¿Hay un auto suficientemente lujoso que yo pueda decir, no, prefiero eso antes que este otro galardón? Mire el galardón que Jesús promete a los que caminan en pos de Él y a los que creen en Él. Será una corona que diga, Él es un varón justo, ella es una mujer justa, justificada por la fe. No hay en ella mancha alguna, no hay en Él mancha alguna. Es un hombre resplandeciente como las estrellas del cielo. Es una mujer que resplandece por la eternidad, por la gloria de Jesucristo. Mi hermano, hay tanta invitación a buscar los galardones miserables de este mundo que a veces nos mareamos y nos perdemos y nos olvidamos que nuestro Señor nos promete un galardón maravilloso y glorioso, incomparable en los cielos. El apóstol dijo lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano pelea la batalla, porque es una batalla todos los días. Un verdadero cristiano corre la carrera. Es una carrera de largo aliento y guarda la fe. ¿Está usted peleando la batalla? No digo peleando la batalla con su jefe, peleando la batalla con la economía, sino peleando la batalla por hacer la voluntad de Dios, por vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Está peleando la batalla? Por predicar el Evangelio en su casa. Sí, a veces predicar el Evangelio en la casa es una batalla, es una verdadera batalla. Los propios enemigos usted los tiene en su casa. Porque usted va a hablar del Evangelio y al tiro se enojan, se molestan. Va a orar y al tiro se sienten incómodos, como si orar fuera algo peligroso. Porque la batalla usted la tiene en su casa. Esa batalla debemos darla orando, para que sean conquistados aquellos que están en tinieblas, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Está peleando usted la batalla? ¿Está corriendo la carrera? ¿O se ha quedado ahí en el camino descansando un ratito, mirando el paisaje que está bonito, el mundo como está, la invitación que el mundo hace? ¿O está avanzando cada día hacia Cristo? Porque la carrera se trata de avanzar, no de quedarse ahí. A nadie se le premia por a mitad de camino, en mitad de la carrera, sentarse ahí. ¿Se imagina un atleta así? Un atleta que se queda en la mitad del camino, no le van a poner ninguna medalla. Pero si yo empecé a correr al principio, puede decir, yo también merezco una medalla. Sí, pero es que usted no terminó la carrera. Si no cruza la meta, no hay premio. ¿Está corriendo la carrera usted? ¿Se ha dejado de correr? ¿Qué espera para ponerse en pie y seguir caminando hacia Cristo y seguir buscándole y seguir mirándolo a Él? Porque Él es la meta. Él es el punto final de nuestras vidas. Y por último, está guardando la fe. No guardándola en un velador, no guardándola en un lugar secreto, sino que la está poniendo en práctica. La está llevando en práctica la fe. Eso es guardar la fe. Es cuando usted hace lo que la fe demanda. Si lo está haciendo, el juez justo le dará su corona a su tiempo. Si no lo está haciendo, aún está a tiempo de arrepentirse y de mirar hacia lo trascendental
y esperar por esa recompensa diferida. Oremos. Amado Dios, yo te doy gracias porque tu palabra nunca falla y tu palabra nos llama a dejar las cosas de este mundo. Señor, muchas veces como los discípulos nos cuesta entender, nos obnubilamos, nuestra mente se turba y se confunde, Dios, y no podemos entender con claridad o ver con claridad lo que está sucediendo. Y a veces creemos que debemos vivir una vida gloriosa, maravillosa, pero las dificultades, las luchas nos hacen confundirnos, Señor. Yo te pido que traigas claridad al corazón de cada uno de los que aquí está, Señor, de los que aquí estamos, para que veamos que el premio no está en esta vida, que el galardón no está en este mundo, sino que el galardón está en los cielos, está en ti, y que un día lo recibiremos. Y será un galardón que no se agotará, será un galardón que no se pudrirá ni perderá su valor, será uno que será eterno, donde ni la polilla ni el orín corrompen, como dice tu palabra. Ahí estará nuestro galardón, y entonces, Señor, entonces veremos tu gloria y estaremos satisfechos. Entonces estaremos satisfechos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por aquel día el cual espera nuestra alma y nuestro corazón. En ese día, Señor, te veremos más brillante que el sol. En ese día te conoceremos, Señor, y seremos conocidos. En ese día está puesta nuestra esperanza, en ese día está puesto nuestro gozo. Gracias porque cuando levantamos nuestra mirada hacia ese día, entonces encontramos verdadero descanso y verdadera paz, porque tenemos esperanza de un futuro glorioso en ti. Ayúdanos, Señor, en medio de esta vida, en medio de estas circunstancias. Yo oro por aquel que está peleando la batalla, Señor, por aquel que por seguirte a ti, por creer en ti, está peleando contra el rechazo de otros, está peleando contra dejar muchas cosas, está peleando contra el descrédito, está peleando contra la humillación, Señor. Yo te ruego, Señor, por esa persona, para que le hagas sentir lo que le pongas en él, en ella, Señor, lo mismo que hubo en ti, que te humillaste hasta lo sumo, que fuiste y tomaste la cruz, pero sabías que al tercer día te levantarías y que la gloria sería eterna. Señor, que el que está luchando, que el que está batallando por seguirte, yo te ruego que tú avives la obra en su corazón, Señor, y que le muestres quién eres, y que te reveles a su corazón, y que le muestres que tú eres el Mesías y que tú eres el Salvador. Yo te pido, Señor, que ninguno de los que aquí está prefiera la recompensa actual, la recompensa del mundo, sino que pelee, batalle por la recompensa diferida, la cual tú darás, juez justo, a todos los que esperan, a todos los que amamos tu venida. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti la gloria y la alabanza. Amén. Amén. Quiero invitarle a ponerse de pie un momento para que cantemos y alabemos a nuestro Dios. La Biblia dice que el que tiene esta esperanza se santifica a sí mismo. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Y sabe que aquí en este mundo hay momentos en los cuales Dios permite que seamos conscientes con todo nuestro ser que Él está aquí, que Él está con nosotros. Y nuestro corazón se llena de paz y se llena de una tranquilidad y un gozo que el mundo nunca jamás va a poder dar. Pero sabe, lo que sentimos aquí no se compara con lo que sentiremos allá. Porque aquí todavía nuestra carne, nuestra mente nos estorba, pero allá no habrá estorbo alguno. Y entonces estaremos satisfechos, entonces nuestra alma estará satisfecha. Piense en eso, medite en eso en medio de las dificultades, piense en eso. Dice la Biblia que el que espera su venida se santifica a sí mismo, se está preparando, se está limpiando, se está preparando para aquel día. Y tendremos gozo, aún en medio de las dificultades y de las tribulaciones. Cantemos esta hermosa canción que nos recuerda aquel día en que el Señor vendrá.
Cristo regresar, la espera acabará. Postrados a sus pies, Él nos saciará. Jesús gobernará y todo nuevo hará. Las lágrimas en alabanza cambiará. Oh, cuánto ansiamos ver que vuelva Jesucristo. Nos deleitaremos en el Rey por siempre. Jesucristo, nuestra esperanza es verle regresar. Amén. Al Cristo regresar, no habrá más maldición. Su gracia triunfará sobre la transgresión, pues Él restaurará lo que el pecado hirió. Su luz dará gran gozo en nuestro corazón. Así será. Oh, cuánto ansiamos ver Que vuelva Jesucristo. nos deleitaremos en el Rey por siempre. Jesucristo, nuestra esperanza es verle regresar. Al Cristo regresar, Al Cristo la prueba regresar, cesará la prueba cesará, y nuestros galardones, oh sí Señor, la muerte morirá y su reino acabará. Su reino ya no habrá más dolor, su reinará su gloria y gozo eterna. Oh, cuánto ansiamos ver que vuelva Jesucristo. Nos deleitaremos en el Rey por siempre. Jesucristo, nuestra esperanza es verle regresar. Jesucristo, nos deleitaremos en el Rey por siempre. Jesucristo, nuestra esperanza es verle regresar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En Él esperamos. Amén. Puede tomar su asiento. Bien. Vamos a preparar. Mi fortaleza, esperanza fiel y roca